Ok, Chévere. bueno, muy buenas tardes a todos, esperando se encuentren bien y resguardados en sus hogares. Primero darte las gracias a ti, Alejandro, por estar con nosotros hoy. De verdad, para nosotros es un aporte valioso. Gracias al CEL, al Centro de Estudios en Línea, por apoyarnos a la Escuela de Ciencias Sociales en estos webinars. Y bueno, nada, Alejandro Acosta es economista de la UCAP, es también especialista en gestión de proyectos de la UCAP y es VP de Educación Social del PMI Capítulo Venezuela. Bueno, Alejandro, te doy el pase. Muchas gracias, Adriana. No, agradecido con la invitación a participar. Siempre es un gusto volver a mi casa de estudios, así sea en ambiente digital. Bueno, para comenzar, ya Adriana me presentó, vamos a hablar un poco de aprendizaje basado en gestión de proyectos. Y bueno, me gusta empezar esta presentación con esta lámina, con el que ha sido el protagonista de nuestras últimas semanas y nos ha mantenido en casa. Y que además de eso, creo que, no, que ha dejado una vez más en evidencia la gran brecha que existe en nuestras sociedades entre ricos y personas y pobres, entre personas con menos recursos. Nosotros, afortunadamente, muchos de nosotros, afortunadamente, podemos mantenernos en nuestras casas durante esta cuarentena. Sin embargo, hay mucha gente que ha salido, que tiene que salir diariamente a poder ganar el dinero necesario para poder subsistir. Y dentro de todo este marco complejo, que bueno, ya era bastante complejo con todo el tema de la irrupción de la tecnología en todos los ambientes humanos, este tipo de eventos viene a, valga la redundancia, a complejizar aún más el entorno. Y dentro de todas esas preguntas que surgen en este contexto, hay una relacionada a la educación que es la siguiente, que está acá. Se están formando las nuevas generaciones para afrontar los retos de la cuarta revolución industrial. Los niños, los jóvenes, los chicos que se están formando hoy en día en la universidad se están formando o están estudiando carreras que van a tener espacios laborales en el futuro. Los que están mucho más abajo en el sistema educativo están estudiando y están formándose para un mundo incierto, en que se están formando, que están aprendiendo, y si eso efectivamente les va a permitir ser competitivos y tener un puesto en los mercados laborales. Si nosotros damos una respuesta negativa a esta pregunta, lo que tendríamos o lo que afrontaríamos en el futuro sería muchísima más desigualdad, un crecimiento en esta brecha social que les comentaba anteriormente, económica y social que les comentaba anteriormente, y nos enfrentaríamos a un mundo con muchísima más pobreza y mucha más desigualdad. Entonces, tal vez como enfoques o como respuestas a este problema, han surgido varias metodologías, varias líneas de trabajo en temas educativos, y una de esas líneas de trabajo es sobre las que quiero conversar hoy con ustedes, que es el aprendizaje basado en gestión de proyectos. Y bueno, como ven allí en el subtítulo, una oportunidad para nuestros jóvenes y sobre todo para nuestros jóvenes con más bajos recursos. Y bueno, ¿qué es el aprendizaje basado en gestión de proyectos? Es básicamente aprender a través de la gestión de un proyecto. Entonces aquí el participante, bien sea un niño, bien sea un joven, bien sea un adulto joven, dependiendo de quién sea el sujeto de aprendizaje en este caso, transita por todas las fases de la gestión de proyectos, creando un bien, un producto o un servicio real. Ya vamos a ver un poco más sobre esta metodología o sobre este marco de trabajo en términos de aprendizaje y de educación. Entonces, básicamente, imagínense, no sé quiénes están conectados, pero si están en el mundo profesional, seguramente han realizado alguna vez un proyecto en sus organizaciones. Si están estudiando, seguramente han realizado algún tipo de proyecto educativo, de investigación. Entonces, es básicamente que todo el sistema de formación se enfoque desde esta lógica. Es una lógica de identificación de necesidades o de problemas y de hacer todo el trabajo necesario para dar respuesta a estas necesidades. El PMI, que es el Project Management Institute, a través de su fundación,
o promueve este enfoque y fíjense, nos presenta en esta lámina que les estoy mostrando acá, cuál tal vez pueda ser el camino para ese aprendizaje basado en gestión de proyectos. Y desde qué momento, sí, de la vida se puede comenzar a formar a través de estas metodologías. Entonces, fíjense, por ejemplo, trabajando en términos de habilidades para la vida, la formación puede comenzar muy temprano, incluso a nivel maternal y de primaria. Y es transversal a todos los demás escalones de la educación. Toca la educación media, la educación secundaria y la adultez, porque esas habilidades para la vida, muchas se van formando y se van desarrollando a lo largo de toda nuestra existencia. Hablando ya de habilidades de aprendizaje, comenzamos en la educación media, y allí, bueno, ahí se toca mucho más profundamente lo que es metodologías, lo que son, sí, términos un poco más técnicos, siempre adaptados al público, y ya más adelante, en nivel secundario, se toca lo que son las habilidades profesionales o de carrera. Entonces, esto es como tal vez la ruta en cómo el PMI, en este caso, y la fundación del PMI, ve sí, la ruta a transitar para formarse en gestión de proyectos o formarse a través de la gestión de proyectos desde edades muy tempranas. Pensando en cómo tal vez articular esto, darle un poco sí, de operacionalidad a esto, el PMI también nos propone como primer paso ajustar las fases y los términos que son muy propios del lenguaje profesional a un lenguaje formativo adaptado al nivel de formación que estemos atendiendo a través de este marco. Entonces, fíjense allí, por ejemplo, en la primera columna van a encontrar pueden ver todos los términos profesionales de gerencia de proyectos y cómo eso se traduce a un lenguaje mucho más llano en función del público o de que el público pueda entenderlo de una manera más sencilla. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos en gestión de proyectos profesional de las fases iniciales del proyecto, hablamos de inicio, hablamos de una fase de planificación, de ejecución, de monitoreo de control y de cierre, y cómo eso se transforma en definir, por ejemplo, si estamos hablando del ciclo de aprendizaje, en planear, en hacer y en revisar una visión mucho más, o una terminología mucho más sencilla para comprender los términos, y si lo vemos desde el punto de habilidades para la vida, de la misma manera hacemos una traducción de esto a definir un objetivo, planificar pasos, llevarlos a cabo y revisarlos. Entonces, fíjense, también es un poco, y esto también lleva un poco a hacer conciencia que muchas de las cosas que hacemos en nuestra cotidianidad como individuos son proyectos, solo que no lo vemos desde ese punto de vista de una manera consciente. Entonces, también estos enfoques nos permiten verlo de esa manera. Seguramente, seguramente una persona que utilice un enfoque de gestión de proyectos para lograr un objetivo, pongamos, por ejemplo, graduarse de una carrera universitaria, seguramente va a tener mucha más capacidad de proponerse objetivos a corto plazo. Por ejemplo, aprobar determinada materia, de determinado semestre de la carrera, hacer un plan de estudios para aprobar, etcétera, etcétera. Entonces, es una lógica que además de ayudarnos desde el punto de vista formal de la gestión de proyectos, nos permite organizar nuestras actividades que tengan estas características bajo cierto marco metodológico, que al final del día nos ayuda a lograr los resultados. Fíjense, en esta lámina que les muestro ahora, una vez que hemos tal vez traducido, sí, ese lenguaje muy técnico a uno más llano, tal vez la segunda pregunta que surge ahí, bueno, ¿qué tipo de proyectos podemos hacer o podemos llevar a cabo en el aula con nuestros jóvenes o con nuestros niños? Entonces, allí también hay unas recomendaciones desde el PMI. Hay proyectos de investigación, proyectos de diseño, proyectos de debate, proyectos de exposición, y allí hay unas recomendaciones de cuáles podrían ser los detonantes de estos tipos de proyectos. Cuando hablamos de un proyecto de investigación, un detonante puede ser una pregunta y eso nos llevaría a una respuesta sobre esa pregunta, luego de hacer seguramente un proceso de investigación, de búsqueda de información, de hacer uso de los medios que están a disposición del estudiante para recolectar esa información.
proyectos de diseño, en el cual se plantea un problema y se genera una solución también con un proceso de investigación, de levantar información, pero aquí ya de crear tal vez un producto o un servicio que dé solución a esa necesidad que hemos identificado inicialmente. Hay proyectos de debate en los cuales se plantea una situación o un caso y el resultado final es la toma de posición por parte de los estudiantes. Aquí yo creo que un buen ejemplo son los modelos de las Naciones Unidas, por ejemplo, que llevan esta lógica de proyecto. Y una última recomendación allí, que son los proyectos de expresión, y que acá partimos de una perspectiva y el resultado final debería ser una representación, que podría ser una obra de teatro, un concierto, algún tipo de representación que vaya asociada a la creatividad, entendiéndola desde este punto de vista. Adicionalmente a esto, fíjense, el enfoque de aprendizaje basado en gestión de proyectos toma en cuenta las dos grandes ramas o áreas de la gestión de proyectos que actualmente se comentan en el ámbito profesional. Podemos abordarlas desde el punto de vista predictivo, que es el punto que es la gestión de proyectos que se conoce como tradicional, en la cual imaginamos un resultado final, planificamos y trabajamos para lograr ese resultado final. O podemos también abordarlo desde el punto de vista exploratorio o ágil, en el cual lo que hacemos es experimentar e ir iterando a lo largo del camino para lograr una solución que todavía no sabemos cómo es, que es una solución que vamos a ir logrando o que va a ir incrementando su valor a medida que se va desarrollando y va pasando el tiempo. Entonces también tienen cabida estos dos grandes enfoques profesionales en estos modelos de formación. Fíjense, hay un instituto que está allí reflejado en esa lámina, que es el Book Institute for Education. Ellos hicieron en el 2015, si no me equivoco, una investigación para definir cuáles eran los elementos, los 6, 7 elementos principales que debe tener un programa de aprendizaje basado en gestión de proyectos para considerarse de alta calidad. Mucho más allá de los temas que he conversado con ustedes hasta ahora, de, bueno, traducir las fases, de los tipos de proyectos, ¿cómo hacemos que esta experiencia realmente tenga un gran impacto en los participantes y les permita movilizarse de una situación o de una posición inicial? Entonces este instituto hizo esta investigación y descubrió estos 7 elementos o corroboró estos 7 elementos, pues seguramente para muchos de ustedes no son novedosos. Sin embargo, vale la pena recordarlos. Entonces, fíjense, en principio, todos estos programas de formación o de aprendizaje basados en gestión de proyectos deberían retar al estudiante. Deberían ser o llevar al estudiante a dar un paso más allá, a dar eso que se conoce tal vez como la milla extra, a investigar, a esforzarse, a ser creativo, a innovar. Entonces, tal vez este es el primer punto que es importante y que tal vez sea diferenciador en cuanto, o si comparamos a la educación, a este enfoque de aprendizaje con lo que sería la educación tradicional. En segundo lugar, el segundo elemento está relacionado o que esté relacionado la experiencia con la realidad del estudiante. ¿Eso qué quiere decir? Que el estudiante o los estudiantes a través de la gestión de proyectos estén dándole respuesta a problemas reales, bien sea de su comunidad educativa o de la comunidad en la que viven, para que entiendan que lo que están haciendo tiene relevancia en el mundo real. El tercer elemento es que requiera trabajo en equipo. Esto es importante porque ayuda a los jóvenes a tener en cuenta las opiniones de otros, por ejemplo, a tener que aprender a negociar desde pequeños o desde jóvenes, que son habilidades que son muy importantes a la hora de ingresar a los mercados laborales. El cuarto elemento es que implica y aplica conocimientos, herramientas y técnicas de gestión de proyectos, que se aprenda de gestión de proyectos profesional durante estas experiencias, que se vincula al estudiante con la tecnología. Y bueno, creo que no hace falta explicar la necesidad de que estemos o de que conozcamos y sepamos usar la tecnología y más en el mundo que viene y que ya está acá. El sexto elemento es que incentive la reflexión, que lleva al estudiante a ser crítico, a pensar de manera crítica para buscar soluciones, para analizar problemas. Y el
último punto que está ahí, el séptimo punto, es que el resultado sea presentado en público. Y esto también tiene una connotación importante porque lleva al estudiante a presentar sus ideas ante un panel y a recibir feedback sobre estas ideas. Además de que, bueno, desde mi experiencia es muy poderoso que los jóvenes comiencen a enfrentarse al reto de hablar en público desde edades tempranas. Entonces, fíjense, ¿por qué programas de aprendizaje basados en gestión de proyectos? Bueno, un poco de lo que les comentaba. Inicialmente porque se obtienen conocimientos sobre cómo se gestionan proyectos. Y en segundo lugar, pero no menos importante, porque ayuda a que los jóvenes, a que los estudiantes desarrollen habilidades y competencias que son útiles para el empleo, para el emprendimiento y para la vida. ¿Qué habilidades podríamos, o de qué habilidades podríamos estar hablando? Bueno, habilidades para liderar, habilidades para pensar de manera crítica, para tomar decisiones, para comunicarse, para coordinar acciones con otros, para planificar y para ser creativos. Entonces, estas habilidades que generalmente y antiguamente las conocíamos como habilidades blandas, son y van a seguir siendo en el futuro muy, muy valoradas por los mercados laborales. Y además de eso, son fundamentales para que las personas, en este caso que estamos hablando de niños y jóvenes, puedan tener éxito como emprendedores, como gerentes de proyecto, en cualquier otro ámbito profesional y en la vida en general. Porque bueno, en la vida en general, en nuestros trabajos como emprendedores, vamos a tener que tomar decisiones, vamos a tener que trabajar en equipo, vamos a tener que ser creativos para dar solución a problemas, etc. Entonces es muy, muy valioso que los jóvenes desarrollen estas competencias, tomando en cuenta la incertidumbre de la que les hablaba inicialmente. Imagínense un mercado, imagínense un joven que estudió para una carrera que no va a existir en el futuro, o que se va a transformar de una manera fundamental en el futuro, y que todo el conocimiento que haya adquirido en sus años de estudio quede obsoleto. Sin embargo, si ese joven cuenta con habilidades como las que les mencioné anteriormente, seguramente va a tener cabida en algún tipo, en el mercado laboral de una u otra manera. Entonces es fundamental y es algo en lo que hasta ahora la tecnología no ha podido emularnos. No sabemos si en un futuro será así, pero hasta ahora no lo es. Entonces por eso estos modelos de formación hacen tanto énfasis en el desarrollo de competencias más allá que en la acumulación de conocimiento. Fíjense, yo les muestro esta lámina acá para que vean un poco la oportunidad de la que les estoy comentando. Este es el mercado de gerencia de proyectos a nivel mundial. Fíjense, se espera que para el 2027 se creen 22.2 millones de nuevos puestos de trabajo en ese mercado a nivel global, y que alrededor de 87.7 millones de personas estemos trabajando en el área de gestión de proyectos directa o indirectamente para ese año. Este es un gap que existe, hay un descalce entre lo que es la oferta y la demanda en el mercado de gerencia de proyectos, y fíjense que las proyecciones, ¿qué es lo que dicen? Que si para el año 2027 no se logran esos nuevos 22.2 millones de puestos de trabajo, va a haber pérdidas billonarias en los 5 países más grandes del mundo o más desarrollados del mundo. Entonces es un mercado, solamente por hablar de un mercado en particular, porque bueno, el aprendizaje basado en gestión de proyectos no solamente se enfoca en que la gente trabaje como gestores de proyectos, pero fíjense los números allí y lo que podría ser una gran oportunidad para personas que se formen y que sepan gestionar proyectos y que además tengan las habilidades y las competencias para hacerlo. Fíjense, yo les hablé hace poco del PMI. El PMI tiene una fundación. El PMI, les repito, para quienes no lo conozcan, es el Project Management Institute. Es una organización que está en Estados Unidos, una organización profesional que tiene capítulos en alrededor de 300 países a nivel mundial. Yo formo parte del capítulo Venezuela. Y el PMI tiene una fundación que es el PMI Educational Foundation, que es sobre lo que les voy a hablar en estas láminas de manera rapidita. Fíjense, esta es la visión que tiene el PMI, o la fundación del PMI, que es empoderar a las personas para que se den cuenta de su potencial y transformen sus vidas y las de sus comunidades a través del conocimiento en gestión de proyectos. Yo quisiera invitarlos con esta lámina que tengo acá para que visiten ese sitio web, y ahorita les voy a poner la dirección en una lámina más grande para que la tengan, y allí van a conseguir muchísima más información sobre este tema,
Sé que una hora es muy corto para hablar de todas las bondades y los recursos que podríamos tener acá. Yo les voy a pedir o les voy a invitar a que visiten la página y van a conseguir recursos gratuitos que pueden descargar sobre manuales para conocer más sobre este enfoque de aprendizaje. Van a conseguir incluso manuales instruccionales, también ahí hay actividades de aula. Entonces, está bien completa la información allí. Solamente tienen que registrarse en la página y van a poder tener acceso gratuito a todos los recursos que están allí para descargarlos y ver qué uso pueden darles. Incluso pensando en el mundo que estamos viviendo hoy en día de la cuarentena y estar en casa, estos enfoques fácilmente podríamos utilizarlos con nuestros hijos dentro del hogar para aprovechar esa oportunidad que están allí y que, bueno, de una u otra manera tenemos que fomentar los procesos de aprendizaje ahora en casa. Aquí está la dirección, pueden accesar a través de ella. Yo creo que vamos a compartir la presentación igual para las personas que están conectadas para que tengan la información y puedan acceder. Fíjense, voy a comentarles ahora, ya cerrando un poco de lo que ha sido mi experiencia en este tipo de actividades en Venezuela. Yo tengo aproximadamente unos 4 o 5 años trabajando en proyectos de aprendizaje basados en gestión de proyectos con jóvenes. Por ejemplo, es un programa que hicimos en el año 2018, donde trabajamos con alrededor de 22 jóvenes. Ellos hicieron o llevaron a cabo proyectos sociales durante un año. Y fíjense, ahí ellos están trabajando en sus proyectos, están haciendo unos tableros de actividades y unas retrospectivas, como se conocen en el área de gestión de proyectos. Entonces ellos vivieron todo el proceso de identificar una necesidad y de gestionar su proyecto hasta lograr un resultado. Igualmente, esto fue un programa en el que trabajé hace ya unos años, dos sesiones de 2 semanas de trabajo con jóvenes, que también tenía ese sentido de formarse a través de la gestión de proyectos. Y este es un programa en el que participé ya hace bastante tiempo también, en el cual las personas que se formaban acá, en este programa que se llamaba Programa Avanzado de Emprendimientos, llegaban con una idea para crear un producto o un servicio y la iban desarrollando a lo largo de todo el proceso y al final la presentaban. Entonces son lógicas en las cuales se les va dando respuesta a problemas reales a través de una lógica de proyecto, como les comentaba inicialmente. Para ver resultados, y esto fue un ejercicio que hicimos en uno de los proyectos, en el último proyecto que les mencionaba hace un momento, fíjense, nosotros medimos a través de un instrumento qué pasaba con las competencias de estos jóvenes antes y luego de salir del programa, tomando en cuenta también, bueno, que hay unos factores del entorno del joven que también influyen en las competencias, pero quisimos medir para no quedarnos con la duda si efectivamente el programa tenía o no tenía un impacto. Entonces, fíjense, allí en esas telarañas les voy a mostrar 3 casos nada más para no hacer más larga la presentación y poder tener una sesión de preguntas si hay algún tipo de duda o de comentario. Fíjense, la línea roja indica cómo ese joven entró al programa y la línea amarilla indica el desplazamiento de ese joven. Entonces, fíjense, a través del programa y, bueno, tomando en cuenta las consideraciones que les decía anteriormente, si hubo un desplazamiento, por ejemplo, aquí en actitud ante el riesgo, en autoeficacia, y en personalidad proactiva, en este caso particular. Y fíjense que es algo que podemos ver también en estas otras telarañas que están acá. Aquí también podemos evidenciar un desplazamiento y de igual manera en esta que tenemos acá. Entonces, fíjense, volvemos a la pregunta inicial: ¿por qué programas de aprendizaje basados en gestión de proyectos como uno de los enfoques? Yo sé que existen muchos otros, pero bueno, básicamente porque son enfoques formativos que permiten que los estudiantes, nuevamente enfocados en jóvenes y en niños, y sobre todo si tienen un bajo poder adquisitivo o están en situación de minusvalía, les permite desarrollar habilidades y obtener conocimientos que les van a permitir tener muchas más oportunidades. Eso les va seguramente a dar o a ser más competitivos en los mercados laborales, a tener más negocios más exitosos si deciden emprender. Eso ayuda a combatir la desigualdad y de una u otra manera genera mayor bienestar. Bueno, como mensaje final, ahí se preparen para enfrentar los retos de la gestión de proyectos.
con esto cierro la presentación y bueno, agradezco la participación de ustedes durante este tiempo y bueno, creo que podemos abrir Sí, el micrófono para dudas y comentarios acá. sí, Alejandro, mira, por acá hay dos preguntitas. La Vale. primera dice, ¿qué herramientas de innovación en gestión de proyectos pueden ser utilizadas en tiempos de crisis? Ujú. Y la Bueno, fíjense. segunda Ajá. es, bueno, es cómo podemos imaginar en términos de educación o cómo podemos reinventarnos en términos de educación en tiempos de crisis. Ok, chévere. Bueno, fíjense. Les voy a recomendar nuevamente que visiten la página que les comentaba allí en términos de herramientas. Ayudan a conseguir muchas herramientas, hay juegos que están enfocados en gestión de proyectos, que pueden aplicarlos, como les decía, en sus casas, si están en casa en cuarentena con sus hijos, o en aula o ahora en ambiente virtual. La idea acá es, bueno, cómo en efecto nos reinventamos desde todas las lógicas, desde todas nuestras lógicas para poder cumplir con las actividades que veníamos realizando en la normalidad. Entonces, fíjense, yo los invito a que visiten esa página y van a conseguir muchísimas herramientas. Hay muchísimas otras páginas. Hay una página les voy a mencionar que se llama Management 3.0. Es una página que habla de los nuevos paradigmas gerenciales bueno, que están ahora muy en boga en el mundo. Ahí en esa página van a conseguir también actividades lúdicas que adaptándolas seguramente van a poder utilizarlas en el aula. Ahí también hay tal vez llamémoslo así, un repositorio de recursos que podemos utilizar. Y bueno, nos toca reinventarnos en ver cómo usar las plataformas tecnológicas, tomando en cuenta toda la dificultad que vivimos en Venezuela con el tema de la conectividad, para ver de qué manera podemos acercar a los jóvenes a este tipo de enfoque. Yo les voy a poner un ejemplo. Fíjense, por ejemplo, el año pasado estuve participando en un programa como facilitador y en ese programa cada uno de los facilitadores que interveníamos le poníamos una actividad a los jóvenes que estaban en ese programa que tenía que ver con redes sociales. Entonces tenían que publicar campañas a través de Instagram, por ejemplo, o tenían que hacer actividades en comunidades y esas actividades tenían que comunicarlas a través de alguna red social, tenían que hacer encuestas a través de redes, hacer ese tipo de actividades que los acercaban al uso tecnológico, porque muchos de ellos incluso no tenían ni siquiera cuentas en redes sociales cuando ingresaron al programa y tuvieron que abrirlas a raíz de esto. Entonces los ayuda a enfrentarse a retos distintos, a pensar en, por ejemplo, cómo comunicar a través de redes sociales, que no es, digamos, no es algo tan simple como podríamos verlo. Entonces, claro, uno va como reinventándose y va buscando herramientas en la medida que va consiguiendo y ve cómo las adapta, ¿no? Entonces es parte de eso. Los enfoques ágiles de gestión de proyectos también podrían darnos algunas ideas. También los invito a que visiten, sobre todo busquen en internet temas o actividades para hacer retrospectivas. Hay muchas actividades lúdicas que se pueden utilizar con jóvenes. Yo hacía esas actividades en uno de los programas que les mostré hace un momento, hacíamos esas actividades que van enfocadas bueno, en que ellos se observen como individuos, como equipos, puedan identificar áreas de mejora, etcétera, etcétera. Entonces, hay varias cosas que podemos utilizar y que seguramente podrían ser muy útiles. Perfecto. Aquí hay otra que dice, ¿a qué desafíos nos enfrentamos en el aprendizaje basado en gestión de proyectos? Bueno, el gran desafío que nos enfrentamos creo que es en el cambio cultural, en el cambio de un paradigma del que venimos acostumbrados ya. Yo me formé bajo ese paradigma de aprender y repetir. Lamentablemente, a pesar de que hay muchísimo trabajo tratando de cambiar estos enfoques, desde mi experiencia, de lo que he podido ver en estos últimos años, es un enfoque que todavía existe, que todavía se aplica en muchos colegios. Entonces, es cambiar ese enfoque formativo. Fíjense que hay un gran reto también desde el punto de vista del sistema educativo venezolano. ¿Con qué nos hemos encontrado nosotros, por ejemplo? Bueno, con
resistencia al cambio por parte de los docentes, por ejemplo. Eso es uno de las barreras con las que nos hemos conseguido. ¿Por qué? Bueno, básicamente porque el docente venezolano en instituciones públicas e incluso en privadas es muy mal remunerado. Entonces ven este tipo de enfoques como una actividad adicional al trabajo que ya vienen llevando. Entonces, claro, la gran pregunta acá que se hace un docente, visto desde el punto de vista racional, es, bueno, ¿por qué voy a trabajar más si voy a recibir el mismo salario, ¿no? Viéndolo desde el punto de vista más pragmático posible. No quiero decir con esto que no haya profesionales muy comprometidos con su labor y que el salario no sea tal vez la prioridad. Sin embargo, es un escollo y acá el enfoque tal vez es dirigido a que nosotros podamos reinventarnos de manera tal que podamos seguir enseñando lo mismo que estamos enseñando, pero desde otro enfoque. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, que el profesor de matemática, por poner un caso, no es que va a enseñar de gestión de proyectos, pero puede enseñar matemáticas a través de la gestión de proyectos. Es distinto. Igual con el profesor de castellano, el profesor de historia. No es que va a enseñar ahora historia y gestión de proyectos o castellano y gestión de proyectos, pero puede enseñar historia o castellano a través de la gestión de proyectos, a través de una de esas lógicas que le mostraba anteriormente. Bueno, desde la historia, como por ejemplo podemos organizar un proyecto de investigación sobre una civilización en equipo a través de una pregunta problematizadora, por ejemplo. Entonces eso tal vez el cómo, tal vez alguno de los obstáculos más grandes que hay que sortear y algunas formas de hacerlo, ¿no? Cómo vender este tipo de enfoques dentro de un sistema que sabemos o que conocemos cuáles son las dificultades que podríamos estar enfrentando. Perfecto. Sí, aquí hay otro que habla más allá de los retos, cuáles son las bondades o cuáles son las mayores bondades de este aprendizaje basado en gestión de proyectos. Bueno, fíjense, como les comentaba hace un momento, yo creo que podemos verlo desde dos puntos de vista para no extender mucho la explicación. Los dos grandes bondades del aprendizaje basado en gestión de proyectos son, la primera, que los jóvenes aprenden a gestionar proyectos desde muy pequeños, desde muy jóvenes. ¿Qué ventaja tiene esto desde el punto de vista, tal vez, desde el punto de vista del conocimiento? Que hay un mercado muy grande desde el punto de vista laboral para gestionar proyectos. Entonces, que un joven, y además de esto, nosotros en el ámbito laboral generalmente gestionamos proyectos constantemente. Entonces, si uno se forma desde muy pequeño y tiene conocimientos desde muy pequeño de estas herramientas, de estas técnicas, y lo domina, seguramente va a tener muchísimo campo y va a ser muy competitivo y va a tener mucha posibilidad de entrar al mercado laboral. Pero adicionalmente a esto, y viéndolo desde el punto de vista personal, si sabes cómo gestionar proyectos, seguramente vas a tener muchísimas más posibilidades de lograr tus objetivos individuales, porque vas a tener las capacidades de plantearte un objetivo, de hacer un plan, de medir, de tener en cuenta cuál es el presupuesto que tengo que hacer. Yo les ponía hace un momento el ejemplo de la carrera universitaria. La carrera universitaria la podemos ver como un proyecto. Yo quiero graduarme de ingeniero. Ese es mi gran objetivo a largo plazo, pero para graduarme de ingeniero tengo que superar el primer semestre, tomando en cuenta que estoy comenzando la carrera. Entonces ese es mi primer objetivo a corto plazo. Y yéndonos más a corto plazo, bueno, si estoy estudiando ingeniería, el primer objetivo a corto plazo que me puedo poner a muy corto plazo es superar o aprobar el primer examen de cálculo 1, por ejemplo. Entonces yo puedo hacer un plan de estudio, tomar en cuenta el presupuesto para ese plan de estudio, porque seguramente voy a tener que comprar las guías, voy a tener que comprar el material, los libros, etcétera, y tomar en cuenta el tiempo que me va a llevar ese plan de estudio para lograr ese objetivo, viéndolo desde un punto de vista muy micro. Entonces, también tener conocimiento de gestión de proyectos, y esto lo estoy poniendo como ejemplo en términos educativos, pero esto lo podríamos utilizar para organizar unas vacaciones, por ejemplo, por decir algo, que también tiene las particularidades o las lógicas de un proyecto. Entonces nos lleva de una u otra manera a tener una vida más satisfactoria, porque este tipo de conocimiento nos permite acercarnos al menos a lograr nuestros objetivos personales.
Y viéndolo desde el punto de vista de las habilidades, el transitar a través de la lógica de la gestión de proyectos, el tener que trabajar en equipo, por ejemplo, el tener el tener que aceptar el cuestionamiento de mis ideas por el resto de los miembros del equipo y tener que tomar en cuenta sus ideas para poder crear una solución conjunta seguramente más poderosa, el tener que enfrentarme a presentar mi idea al público, el tener que ser creativo e innovar para darle una solución a determinado problema, permite que desarrolle y que fortalezca muchísimas competencias como las que les comentaba anteriormente, que también son muy, muy valiosas, no solamente para trabajar, sino también para la vida en general. Saber tomar decisiones en la vida es fundamental para tener una vida satisfactoria, por ejemplo. Para saber tomar buenas decisiones. Siempre vamos a trabajar en equipo, independientemente de que estemos en nuestro ámbito laboral o en nuestra familia. Entonces son tal vez las grandes ventajas que podríamos tener de un enfoque educativo o formativo como este. Buenísimo, Alejandro. Mira, Nay Valero pregunta, ¿cuáles son o cuáles crees que son las herramientas más básicas que has utilizado en educación basada en gestión de proyectos? Bueno, de herramientas, para hablar de herramientas, hemos planificado. Yo no, a ver, yo trato siempre de llevar las herramientas, claro, tomando en cuenta el tipo de público, pero de presentarlas sin tipo de prejuicio. Entonces yo he trabajado con planificación y hemos usado estructuras desagregadas de trabajo, que es una de las herramientas para planificar el alcance de un proyecto, por ejemplo. Hemos hecho presupuestos, hemos hecho cronogramas con diagramas de Gantt, hemos utilizado herramientas de metodologías ágiles, hemos utilizado tableros de actividades o lo que se conoce como product backlogs, hemos utilizado ceremonias como retrospectivas, por ejemplo, como revisión de sprint. Entonces, al final, si uno tiene, o sea, si nos sentamos a ver cómo darle la vuelta a este tipo de herramientas que son de conocimiento general en el mundo profesional, le damos la vuelta y lo llevamos a un entorno mucho más o mucho menos complejo, seguramente los jóvenes lo van a entender, lo van a adoptar y les va a gustar incluso. Desde mi experiencia, y se las comento, creo que tal vez sea lo más valioso más allá de las láminas que les estaba presentando, tener tal vez una mirada de la experiencia. Fíjense, todos los jóvenes, o muchos, bueno, no todos, no generalicemos, pero la gran mayoría de los jóvenes, al menos con los que trabajé en el último proyecto, de esos 22 jóvenes que les mencionaba, hoy en día siguen, ¿cómo se llama esto? Gestionando otros proyectos. Algunos siguen con los proyectos que gestionaron durante esa experiencia educativa. Muchos crearon organizaciones y estamos hablando de jóvenes que están en un rango entre los 18 y los 20 años. Estamos hablando de jóvenes bastante jóvenes y ellos siguen usando sus herramientas, siguen gestionando proyectos. Hay unos, por ejemplo, hay unos que están integrados a la organización Techo, hay otros que tienen iniciativas que van orientadas a la formación de personas con discapacidad auditiva, etcétera. Entonces, creo que tal vez el llamado acá es, bueno, revisar cuáles son las herramientas y cómo las adaptamos. Hay herramientas, claro, mucho más complejas seguramente, pero hay herramientas, las herramientas de planificación son muy sencillas de entender y creo que si hacemos el trabajo de sentarnos a adaptarlas, vamos a lograr el resultado. Busquen allí en Bueno, esa página que les comentaba y ahí seguramente van a conseguir herramientas mucho más aterrizadas para niños y para jóvenes. bueno, sí, de verdad, muchísimas gracias, Alejandro. Los últimos dos comentarios son de Nay Valero. Ella dice, el primero, el diseño de proyectos es una oportunidad maravillosa para integrar temas con asignaturas. Por experiencia, valido lo que expone Alejandro. Gracias. Y comenta, el reto para las instituciones educativas es rasgar la burocracia administrativa Sí. impuesta para hacer proyectos con formatos rígidos y 3 capítulos. Todo cercena el maravilloso mundo de sumergirse en diseñar y desarrollar un proyecto con aprendizajes múltiples. Así es, exactamente.
Maravilloso. Bueno, muchísimas gracias por sus comentarios y por las preguntas y bueno, por el tiempo. Gracias a ti, Alejandro, por de verdad haber aceptado la invitación de realizar el webinar con nosotros y a todos los asistentes el día de hoy. No sé si quieres comentar algo para finalizar. No, bueno, agradecerles, muchísimas gracias y bueno, Vale, siempre es un gusto claro que sí. formar parte de cualquier actividad de la UCAP. Buenísimo, Alejandro. De verdad, muchísimas gracias. Un abrazo y feliz Un tarde abrazo para para todos. todos. Igual para todos.